Hola profesora, mi nombre es Leonardo Camacho y yo voy a empezar hablando con lo que viene siendo el capítulo número 5 de Hugo Prieto. Comenzamos con lo que viene siendo las inversiones financieras. Las inversiones financieras son colocaciones de dinero que por lo general suelen ser a corto plazo y se llegan a efectuar en entidades autorizadas a tomar dinero, como por ejemplo en un plazo fijo, una empresa llega a depositar 1 millón de pesos en el banco en, en un plazo fijo para llegar a generar intereses. Acá lo que nosotros llegaríamos a tener serían inversiones financieras en el debe y a banco en el haber. También tenemos los componentes. Más que nada, Prieto se le llamaba componentes a las distintas formas que una empresa o una persona puede llegar a invertir los excedentes de dinero para obtener una ganancia financiera. Y acá lo que llega a entrar plazo fijo. Plazo fijo es una inversión que consiste en depositar el dinero en el banco durante un periodo determinado para llegar a obtener intereses. Em, También tenemos que una vez se llega a constituir ese plazo fijo, el banco llega a emitir comprobantes em, que tienen comprobantes como banco receptor, domicilio, el plazo, el monto, la tasa de interés, la moneda, nombre y apellido del depositante. Esto más que nada le sirve como una constancia de inversión al banco. Y más que nada, estos plazos pueden llegar a ser transferibles o intransferibles. Depende el tiempo en el que se efectúa la operación. Si llega a ser intransferible, no puede ser cedido a otra persona generalmente durante 30 días o hasta 30 días. Cuando el plazo es transferible, puede llegar a entregarse a otra persona mediante un endoso, generalmente cuando llegan a superar los 30 días. También tenemos a lo que viene siendo según su moneda, pueden constituirse ya sean en pesos o en dólares. Según su rendimiento, puede ser tanto tasa fija, que es cuando nosotros desde un principio ya sabemos cuánto es lo que vamos a ganar. Cuando tenemos a una renta variable, la ganancia depende de una tasa o de un índice de referencia, que por lo tanto el rendimiento final puede llegar a variar. Y mixto ya es cuando cambia teniendo una parte fija y otra variable. Vamos con un ejemplo de cuando se constituye un plazo fijo. La empresa llega a depositar lo que viene siendo 1 millón en plazo fijo, teniendo así plazo fijo por 1 millón en el debe y banco cuenta corriente por 1 millón en el haber. Acá lo que se hace es que el dinero sale en una cuenta bancaria y pasa a convertirse en lo que viene siendo una inversión financiera. Y cuando se llega a cobrar el interés, supongamos que se cobra 50.000 pesos de interés. La empresa recupera un capital invertido y reconoce la ganancia, teniendo así banco cuenta corriente por 1.050.000 en el debe y plazo fijo en el haber por 1 millón, reconociendo así los intereses ganados en el haber por 50.000 pesos. También tenemos a la documentación respaldatoria. Acá más que nada se explica cómo se contabiliza en un plazo fijo o qué documentación respalda aquella operación. Más que nada, cómo se llega a reconocer el interés a medida que transcurre el tiempo. Como por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el 1 del 8 del 26, la empresa Jujeña S.A. deposita 50.000 pesos en un plazo fijo por 60 días. Nosotros vamos a tener una tasa aproximada de un 24% anual, es decir, que nosotros llegamos a tener un 24% dividido los 12, que son los 12 meses, nos da un 2% mensual. Calculamos el interés. En el primer mes nosotros tenemos 50.000, por los 2% mensual que nos dieron, nos da 1.000 pesos. En el segundo mes vamos a tener 51.000, por el 2% que nos da 1.020 pesos. Más que nada, tenemos los intereses total que tenemos es de 1.000 más los 1.020 pesos, tenemos 2.020 pesos, que es un monto a cobrar al vencimiento. También tenemos a los 50.000 más los 2.020 pesos, tenemos un total de 52.020 pesos. Como primer paso tendríamos a la constitución del plazo fijo. En este caso sería del 1 del 8 y 26. Acá la empresa entrega el dinero al banco, que nos llegaría a quedar como depósito a plazo fijo por 52.020 pesos en el debe
También tenemos los intereses a devengar por, 2020 pesos en el debe también y caja por 50.000 pesos en el haber. Acá sale el dinero de caja, apareciendo así la inversión financiera que viene siendo el plazo fijo. Los intereses todavía no están ganados, pero eso se llegan a registrar como intereses a devengar. Como segundo paso tendríamos en el cierre de un ejercicio que sería el 31 del 8 del 26. Acá ya transcurrió un mes. Los intereses ganados ya fueron de 1.000 pesos, quedándonos así intereses a vengar por 1.000 pesos y intereses ganados por 1.000 pesos. Una parte de los intereses ya fueron generadas, por eso se llegan a tomar como una ganancia. También tenemos cuando nosotros cobramos ese vencimiento, que es lo que llegaríamos a cobrar el 30 de 9 del 26. Acá ya se cobra el plazo fijo y nos estaría quedando como caja por 50.020 pesos en el debe, intereses a devengar en el debe también por 1.020 pesos, intereses ganados por 1.020 pesos en el haber y depósitos a plazo fijo por 52.020 pesos en el haber. Cuando nosotros hacemos el cierre de ejercicio, según Prieto, el cierre de ejercicio era un conjunto de tareas que se realizaba al finalizar el periodo contable para llegar a determinar correctamente la situación patrimonial de la empresa y el resultado económico obtenido durante ese periodo. Acá más que nada vamos a explicar el cierre aplicando inversiones financieras, en este caso en un plazo fijo. Em, Tenemos la verificación de saldos. Antes de cerrar un ejercicio se debe comprobar que los saldos contables sean correctos. Para el plazo fijo se debe verificar eh, los comprobantes originales que todavía no se han vencido. También tenemos la evaluación de las inversiones. La evaluación de las inversiones consiste en determinar cuánto vale la inversión al cierre del ejercicio. Prieto más que nada indica que debe calcularse el devengamiento de los intereses, es decir, los intereses ganados hasta la fecha del cierre. Aunque todavía no se hayan sido cobrados, estos deben entender el concepto del devengamiento. Y para eso vamos a explicar el concepto del devengamiento, que nos dice que los resultados deben reconocerse cuando se generan y no cuando se cobran. También tenemos el tratamiento del plazo fijo. Prieto distingue dos situaciones: si no se piensa transferir o vender el plazo fijo. En caso de que no se piense transferir ni vender, se llega a mantener una tasa pactada originalmente y se evalúa el valor histórico más los intereses devengados. Y en caso de que se llegue a transferir, debe evaluarse el valor neto de realización utilizando la tasa del mercado vigente al cierre. Como por ejemplo, supongamos que la empresa deposita 20.000 pesos en un plazo fijo el 1 de diciembre. Acá tendríamos un plazo de 60 días con un monto a cobrar el vencimiento de 20.200. Al cierre del ejercicio nos cerraríamos el 31 de diciembre y acá ya transcurrió a la mitad del plazo. Comenzamos con la constitución del plazo fijo, el 1 del 12. Acá nos quedaría como plazo fijo en el debe por 20.000 pesos y a banco en el haber por 20.000 pesos. La empresa llega a transformar ese dinero disponible en una inversión financiera. También tenemos el cálculo de los intereses totales. Acá tenemos a lo que viene siendo el monto del vencimiento por 20.200, un capital invertido de 20.000 y un interés total de 1.200 pesos. También tenemos a los intereses devengados al cierre. Los intereses devengados al cierre, como pasó un plazo, como pasó la mitad del plazo, que sería 30 de los 60 días que nosotros dijimos, nos estaría quedando 1.200 por 30 dividido 60, que nos estaría dando 600 pesos. Estos 600 pesos ya fueron ganados durante ese ejercicio. También tendríamos el asiento de ajuste al cierre con el 31 del 12. Nos estaría quedando intereses a vengar por 600 pesos en el debe y intereses ganados también por 600 pesos en el haber. Em, Pasamos con lo que viene siendo inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias son inversiones permanentes que llegan a que consisten en comprobar
inmuebles para obtener ingresos mediante su alquiler y se consideran de largo plazo porque se llegan a comprar y vender rápidamente. Aunque generan rentas, con el tiempo pueden llegar a depreciarse por el uso o por el deterioro. Y esto también es muy importante que llegan a existir leasing, que bueno, esto quiere decir que permite alquilar un bien con la posibilidad de poder llegar a comprarlo al finalizar el contrato. Esto también tenemos documentación respaldatoria que interviene en este tipo de operaciones según el momento, como por ejemplo en el momento de la compra, su documentación respaldatoria va a ser la factura, la escritura, un comprobante. En el momento de un alquiler tenemos un contrato de alquiler. Al momento de nosotros de tener un contrato, un cobro de alquiler, vamos a tener recibos o al cierre de un ejercicio económico vamos a tener lo que viene siendo un cálculo de depreciación. Em, por ejemplo, tenemos a lo que viene siendo em, la compra de un inmueble. Supongamos que la empresa compra un inmueble, compra un inmueble para destinarlo a un alquiler por 1 millón de pesos y paga mediante transferencia bancaria. Acá lo que nosotros llegamos a tener sería un inmueble para la renta por 1 millón en el debe y a banco en el haber por 1 millón. Acá, en este caso, el inmueble para la renta va a aumentar porque la empresa llega a incorporar un inmueble que genera un ingreso para el alquiler. Y en el caso del banco va a disminuir porque se llega a pagar aquel inmueble. En lo que viene siendo un cobro anticipado de un alquiler, supongamos que la empresa cobra 6 meses de alquiler por adelantado por 60.000 pesos. Acá lo que entraría sería caja en el debe y alquileres a devengar en el haber por 60.000 pesos. En este caso, la caja va a llegar a aumentar porque entra el dinero y alquileres a devengar también va a aumentar porque el dinero todavía no es una ganancia, ya que llega a corresponder a meses futuros. En este caso sería un pasivo. También tenemos al devengamiento de alquiler, que sería cada 30 días. Al finalizar cada mes se llega a reconocer un ingreso eh, que la parte le llega a corresponder de 10.000 pesos. Acá nosotros tenemos alquileres a devengar por 10.000 pesos y llegaríamos a tener alquileres ganados en el haber por 10.000 pesos. También tenemos a la depreciación del inmueble. En la depreciación del inmueble se llegan a registrar la depreciación del edificio por 13.400 pesos. Nos estaría quedando como en depreciación del inmueble por la renta por 13.400 pesos en el debe y nos estaría también quedando depreciación acumulada de un inmueble para la renta en el haber por también 13.400 pesos. A la hora de nosotros cerrar el ejercicio, la empresa debe verificar cuánto vale realmente aquel inmueble, destinarlo a la renta según Prieto. Ese inmueble se llega a medir por el costo de origen o la depreciación acumulada, con el límite que llega a ser el valor recuperable. Es decir, que primero se llegaba a calcular el valor contable y luego se llegaba a comparar con el valor recuperable. Acá tenemos diferentes tipos de puntos claves para recalcar, que primero se calculaba el valor contable del dinero, se llegaba a comparar el valor recuperable con el valor de compra, y en caso de que el valor recuperable sea mayor, no se hacía ningún ajuste, pero en caso de que el valor recuperable sea menor, sí se hace un ajuste porque el inmueble vale menos de lo que figura en el libro contable. Por otro lado, también tenemos lo que vienen siendo las inversiones de títulos, de los títulos y valores. Según Prioto, decía que las inversiones de títulos y valores son inversiones que una empresa llega a realizar comprando diferentes títulos emitidos, ya sean públicos o privados, con el objetivo de llegar a obtener una rentabilidad. Generalmente llegan a ser inversiones a corto plazo, porque muchos de estos títulos llegan a cotizarse en bolsa. Como por ejemplo tenemos a los títulos privados. Los títulos privados son inversiones que se realizan adquiriendo una participación o un derecho sobre una empresa privada. Tenemos dos casos. Cuando se llegan a cotizar en bolsa, que cuando llegan a cotizar en bolsa no quiere decir que el precio llega a cambiar en todos los días según el mercado, digamos, como por ejemplo
nosotros compramos acciones de una empresa que llegan a cotizar en bolsa. Es decir, que si mañana su acción sube, nuestra inversión va a valer más, pero si llega a bajar, nuestra inversión va a valer menos. Y cuando no cotizan en bolsa, cuando no cotizan en bolsa, no existe un precio de mercado. Entonces el valor de la inversión se va a calcular utilizando el patrimonio neto que llega a mostrar el estado contable de la empresa. Y los títulos públicos son títulos emitidos por el Estado que, que ya sea un nivel provincial, ya sea un nivel provincial, nacional, em, o municipal, y llegan a funcionar como una forma de financiamiento del Estado. Como cuando una persona llega a comprar títulos públicos, en realidad lo que está haciendo es prestando dinero al gobierno. Y esto em, viene siendo los títulos públicos. Y acá damos por finalizado lo que viene siendo el capítulo número 5.